Vamos al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar meditando en el mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Glorioso y eterno Señor, siempre, Padre, será para nosotros un deleite podernos acercar a este libro que contiene toda la revelación que tú deseas que el hombre conozca. Ayúdanos a tener ese corazón que tuvo David, que se deleitaba en tu palabra de día y de noche y meditaba en ella, porque en ella encontraba, Señor, sabiduría, aquella que desciende de lo alto, aquella que produce en aquellos que la reciben pureza, paz, gozo, sinceridad, fidelidad, consagración, y que desarrolla, Señor, en sus vidas todo el fruto del Espíritu Santo, para que cada vez más seamos más semejantes a Jesús. Por eso venimos en esta mañana, Señor, rogando tu guía y tu dirección, porque no queremos leerlo como un libro más. Queremos, Padre, acercarnos a ella con toda reverencia, con todo respeto, con todo interés, con toda atención, y que eso se refleje, Señor, en cómo nosotros escuchamos. Ayúdanos, por favor, a tener corazones limpios, sin contaminaciones, como lo meditábamos ahora, sin malicia y sin maldad, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y de esa manera ya pueda producir en nosotros el fruto que tú quieres, para que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla todo por cuanto tú la has enviado, así como lo haces con la lluvia, Señor, que cae a la tierra y hace que las semillas crezcan, se fructifiquen, Señor, y sean de beneficio para otros. Que de esa misma forma, Señor, tu palabra produzca en nosotros fruto abundante que beneficie a aquellos que nos rodean. Gracias por tu palabra revelada, gracias porque podemos confiar en ella, Señor, de que fue inspirada de principio a fin y que fue escrita, Señor, por hombres que amaron tu verdad, que te amaron a ti y que estuvieron dispuestos a morir, aun cuando eran perseguidos, Señor, por hablar en nombre tuyo. Así que por favor ayúdanos a tener ese mismo sentir, ese mismo corazón, humilde, manso, dócil, para recibir tus enseñanzas y que ellas puedan, Señor, transformar nuestras vidas en vidas útiles para tu reino, para nuestras familias, para la sociedad que demanda, Señor, de un verdadero cristianismo, no de palabras, sino de hechos y en verdad. Con esa convicción nos acercamos a ti, confiando en que tú haces y harás mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar de la iglesia en Sardis, y hay un título allí que lo copié de unas imágenes que ya estaban prediseñadas, pero antes de copiar el título que estaba allí, yo ya tenía la idea. Y la idea no es algo extraordinario, no tiene usted que ser un genio para ocurrírsele una idea de estas y colocarle un título de esos, porque la misma escritura nos muestra en qué condiciones estaba la iglesia, ¿ya? Así que el título no fue algo que me maté la cabeza tratando de crear, sino que es algo que la misma palabra nos enseña. Sardis, ¿una iglesia muerta? ¿Usted qué piensa? Si usted estuvo atento a la lectura, usted podría decir que realmente la iglesia estaba muerta o medio muerta, o moribunda, o agonizante.
¿Cuál sería el adjetivo calificativo que usted le daría a la iglesia en Sardis para cuando se escribió esta carta? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Pero lo que vamos a comenzar a ver, hermanos, más que el contexto histórico de la ciudad de Sardis, que llegó a ser una ciudad muy famosa, muy reconocida, porque algunos dicen, algunos historiadores, escúcheme hermano, algunos historiadores dicen que posiblemente allí fue donde se comenzó a teñir la lana. Antes no se teñía la lana. Como salía del animal, así se utilizaba, ¿ya? Pero allí se comenzaron a crear por algunas personas inteligentes a quienes Dios, claro, sabemos, les había dado esa sabiduría, comenzaron a experimentar con tintas extraídas de la naturaleza y entonces llegaron a crear las primeras tintas para poder teñir así de colores las lanas, ¿ya? Esa fue una de las cosas que hizo famosa a la ciudad de Sardis, además de que fue una ciudad muy próspera, porque era una ciudad que tenía un paso obligado para todos aquellos que conocían el Imperio Romano y tenían que transportarse de Asia a Europa. Ellos tenían que pasar por esa ciudad de Sardis. Entonces se convertía en un paso obligado, ya que la ciudad más cercana se encontraba aproximadamente a unos 130, 140 kilómetros. Eso hoy en día en carro no es nada. 130, 140 kilómetros andando a 60 por hora, haciendo paradas en peajes, entradas al baño y de pronto alguno que otro semáforo son 3 horas. Pero en aquella época 130, 140 kilómetros a pie o a paso de mula o de camello que existían en la época y todavía los hay, era aproximadamente unas 10 a 11 horas. Entonces, muchos viajeros al llegar a cierta hora a esa ciudad no se arriesgaban a continuar, entonces se quedaban allí y absorbían mucho de lo que pasaba en la ciudad de Sardis. Algunos llegaron a quedarse durante mucho tiempo y allí comenzar un nuevo comercio y eso hizo próspera la ciudad. Así que la ciudad hubo una época en la que fue muy famosa, muy próspera. Igual le pasó a la iglesia. Hubo una época en la que la iglesia fue muy famosa y muy próspera, pero ahora estaba en otra situación. La presentación que hace el Señor Jesús es interesante porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escuche, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que ya lo vamos a ver, y las 7 estrellas dice esto. Yo espero que usted no haya olvidado que las 7 estrellas no se refiere a 7 astros colgados allá en los cielos que el Señor ha creado, sino que las 7 estrellas nosotros encontramos nosotros en el versículo 16 en adelante, que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el misterio de las 7 estrellas aquí está. ¿Qué son? Los 7 ángeles. Esos ángeles que más adelante encontramos, cada mensaje que dice y escribe al ángel, ya sabemos que no fue que se le escribió a un ser celestial de los ángeles que están sirviendo al Señor allá, porque el mensaje fue escrito a una iglesia literal que se encontraba aquí en la tierra. Y recuerde que la palabra ángel tiene como significado uno que habla o uno que es enviado de parte de Dios. Así que los siervos o los ministros de las iglesias son aquí identificados como los ángeles, como las estrellas, las 7 iglesias. Y aquí dice que las 7 estrellas son aquellos a quienes, o más bien, son aquellos que el Señor tiene en su mano. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que el Señor no ha perdido el control de ninguna iglesia. Escúcheme, el Señor no ha perdido el control de ninguna iglesia. No existe ninguna iglesia del Señor que esté fuera del control de Él. No existe ninguna iglesia que uno tenga que orar y decir, Señor, toma el control de esta iglesia, porque el Señor no lo ha perdido. Las 7 estrellas están en su mano. Y escúcheme,
En Juan capítulo 10 dice, para hacer un contexto allí de la gramática, dice que las ovejas están en las manos del Señor y nadie las puede arrebatar de ellas. Así que los que son del Señor, nadie los puede arrebatar. Y las 7 estrellas están en las manos del Señor y nadie puede arrebatarlas. Lo que el Señor quiere enseñarnos es que Él conoce el estado de cada una de sus iglesias, que Él conoce el estado de cada uno de sus miembros. Y en este caso, con esa autoridad que Él tiene, es que Él le escribe a esta iglesia para amonestarla, para que se arrepintiera, porque habían cosas que no estaban andando bien en esta iglesia. De esa misma manera, hermanos, yo espero que nosotros escuchemos este mensaje hoy, no pensando en el que está al lado, no pensando en el que está atrás, no pensando en el que está adelante. Escúcheme, mucho menos pensando en el que no vino, porque hay algunos que pensamos en el que no vino. Y si hubiera venido el hermano, este mensaje le hubiera caído de perlas. No. Espero que usted y yo escuchemos este mensaje pensando en nosotros. Si usted siente que está en las manos del Señor, hoy el Señor le quiere hablar a usted, hoy el Señor me quiere hablar a mí. Y por eso es que este mensaje, como el Señor sabía que muchos de nosotros tenemos la tendencia a redirigirlo, es decir, a recibir una enseñanza y decir, esto lo debería aplicar fulano, y esto lo debería aplicar sutano, y es que él no hace esto, y es que el otro, ni siquiera el que predica hace lo que dice. Antes de que el Señor, o más bien el Señor sabiendo que nosotros somos así, el Señor quiso colocarle nombre y apellido a este título, a este mensaje, y se lo quiso dar a cada uno de nosotros con nombre y apellido. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted encontró su nombre y su apellido allí? Yo sí, porque dice el que tiene oído, y desde acá alcanzo a ver que todos tenemos. No vi a nadie que no tuviera oído, así que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. No lo reciba, hermano, pensando en aquel que no está. No lo reciba, hermano, pensando en aquel que está a su lado. Recibámoslo hoy como la palabra de Dios que quiere hablarnos a nosotros en lo personal. Cuando el Señor habla a sus iglesias, cuando el Señor habla a su iglesia, Él no está pensando en un edificio, Él no está pensando en un grupo que se han reunido con propósitos sociales, activistas. Él está pensando en usted, Él está pensando en mí. Él conoce a cada miembro, Él conoce a cada familia, Él conoce a cada iglesia. Él sabe lo que hacemos cuando estamos reunidos y Él sabe lo que hacemos cuando estamos diseminados en la sociedad. Él lo sabe. Algunos pensamos que es acá donde debemos tener un comportamiento digno del cristiano, porque acá está el Señor y hay que respetar porque el Señor está aquí y el Señor sabe lo que hago. Pero no pensamos igual cuando estamos diseminados en la sociedad. No hay nada que nosotros podamos ocultarle. Él sabe, hermano y hermana, si lo que hacemos hoy cuando estamos congregados es el resultado de haber vivido durante toda la semana una vida consagrada y obediente a sus mandamientos. Él lo sabe. Y por eso hoy le escribe a la iglesia en Sardis, que puede también escribirle a la iglesia de la Nueva Floresta, aquí, hoy, 2 de junio del 2019. Así que vamos a recibir la palabra de esa manera. La descripción que el Señor hace de la iglesia, miremos la descripción que el Señor hace de la iglesia en Sardis. Comienza diciéndoles esto, después de los 2 puntos. Recuerde que en la gramática los 2 puntos es una forma de anunciar algo, o un preámbulo para un anuncio. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Escúcheme, la descripción que el Señor hace de esta iglesia es una de las descripciones más tristes que usted puede encontrar en las iglesias o en los 7 mensajes a las iglesias. Es lamentable
Es triste que él comience a describir a esta iglesia diciéndole, ustedes tienen solamente nombre de que están vivos, pero realmente están muertos. Y yo no sé si usted en algún momento se atrevería a hablar con un hermano y decirle, mira hermano, tú parecieras que estuvieras vivo, pero realmente estás muerto. Yo creo que si usted hace eso, ese hermano se ofendería. Porque diría, ¿y quién eres tú para juzgarme? ¿Y quién eres tú para acusarme? ¿Y quién eres tú para creer que sabes lo que hay en mi corazón? Y tendría razón. Tendría mucha razón, porque ¿quiénes somos nosotros? Pero en este mensaje, aquel que está haciendo la descripción no es un hombre. Aquel que está identificando a la iglesia como que tiene nombre de que está viva, pero realmente está muerta, no es un hombre como ninguno de nosotros. Es el Hijo de Dios. Aquel que conoce todo lo que hacemos, y por eso comienza, yo conozco tus obras. Él sabe, hermano y hermana, si realmente nosotros solamente somos un nombre, o si realmente estamos vivos espiritualmente. Ahora, es bueno, hermanos, que aclaremos lo que les dije al inicio, porque al inicio dice, o el Señor se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y veo la necesidad de aclararlo para que no nos hagamos ideas teológicas equivocadas de interpretar literalmente esto y decir, entonces Dios tiene 7 espíritus. No, porque la palabra dice que Dios es espíritu, no que Él tiene espíritus. En Juan capítulo 4, versículo 24, en la revelación que el Señor le hace a esta mujer de Samaria, le dice, Dios es espíritu. Entonces no podemos interpretar literalmente el hecho de que aquí se mencionen los 7 espíritus. Más bien, pienso yo, a la luz de la palabra de Dios, que la verdadera interpretación es aquella que nosotros encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, donde se hace una referencia profética a las virtudes o a las virtudes espirituales que se manifestarían en aquel que vendría a salvar a toda la humanidad, es decir, en el Hijo de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, y mire cómo se van a describir, hermanos, allí, en Apocalipsis, mírenlo en la pantalla, se van a empezar a describir las 7 manifestaciones del Espíritu, no los 7 espíritus, aunque se utilicen la palabra espíritus. Comienza diciendo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, número 1, Espíritu de sabiduría, número 2, Espíritu de inteligencia, número 3, Espíritu de consejo, número 4, Espíritu de poder, número 5, Espíritu de conocimiento, número 6, Espíritu de temor de Jehová, número 7. Esto se manifestaría en Jesús. Y por eso es que Jesús se presenta en Apocalipsis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. No son 7 espíritus que Dios tiene, porque nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, un mismo Dios, una sola esencia que se le reveló al hombre de diferentes formas, pero que es un mismo Dios. Así que los 7 espíritus, cabe más la interpretación que nos da el profeta Isaías proféticamente. Ahora, con esa omnisciencia que el Señor tiene de la iglesia, con ese conocimiento, con esa inteligencia, con ese poder, con esa sabiduría que el Señor tiene, es que el Señor puede decirle a la iglesia que a pesar de que ellos parecían estar vivos, realmente la iglesia en Sardis estaba muerta. Escuche, hubo un tiempo en que la ciudad de Sardis fue próspera y la iglesia también. Hubo un tiempo en que la ciudad de Sardis era influyente en la cultura y la sociedad y la iglesia también. Hubo un tiempo donde las personas eran atraídas por la ciudad de Sardis y la iglesia también. Pero ahora la iglesia está pasando por una época en la que ellos creían que todo estaba bien,
en la que ellos consideraban que las cosas seguían bien y por el contrario estaban mejorando. Ellos tenían actividades, ellos seguían congregándose porque si no, no se le hubiera escrito a la iglesia en Sardis. Ellos seguían predicando el evangelio. Personas eran añadidas como resultado de la predicación del evangelio. Ellos tenían reuniones regulares y hacían más cosas o menos cosas o igual cosas que las que posiblemente nosotros hoy hacemos como iglesia. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones y nuestras obras, sabía y sabe si nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos son genuinos o son solamente una apariencia. Él sabía si toda esa actividad que había en Sardis, que le daba a ellos esa falsa idea de que eran una iglesia viva, próspera, floreciente, resplandeciente, ¿era verdad o era solamente una apariencia? Si era que simplemente estaban viviendo de una reputación que se habían ganado en el pasado por su trabajo, por su entrega, por su consagración, por su esfuerzo, por su fidelidad, por su pasión por la iglesia. El Señor sabía si todo eso era real, era genuino, o si la verdad era solamente una fachada que ellos tenían como iglesia. Porque el Señor les describe, aunque ustedes creen que están vivos, realmente están muertos. Ellos debieron haberse mantenido de esa misma condición en la que estuvieron al principio, donde eran una iglesia influyente en la sociedad. Ellos debieron haber crecido, debieron haber madurado, pero era todo lo contrario. Habían empezado a morir, pero no se habían dado cuenta. Hay una ilustración que la escuché, que hay una avispa, no recuerdo el nombre de la avispa, que ella utiliza a otro insecto y coloca dentro de ella, dentro de ese otro insecto, sus huevos, sus larvas. El otro insecto, que es familiar de la mariquita, me perdonan la expresión, es un animal, ¿no?, que existe, para que no lo malinterpreten. Ese animal, cuando es devorado por otro animal, él segrega de sus extremidades una sustancia amarga. Entonces el animal que lo devora tiene que vomitarlo. En ocasiones queda vivo el animal, pero en otras ocasiones muere, porque los jugos gástricos o la mordida del otro animal le han causado daños. Pero la avispa, conociendo que ese animal no es tan apetecido por los devoradores, entonces pone sus larvas en este animalito, en este insecto. ¿Para qué? Para que cuando sus larvas comiencen a crecer, comiencen a alimentarse de los fluidos de este otro insecto, de este otro que lo hospeda. ¿Qué pasa? Que esa avispa conoce eso, la larva después de 2 semanas sale de ese animal, pero algo deja en el interior del insecto que controla su mente, si es que tienen mente, ¿no? Controla sus instintos. Así que el animal, aunque parece que está vivo, realmente está controlado por otra cosa. Está controlado por otra cosa. Hay algo más que está dirigiendo su mente, sus instintos, aunque él crea que es autónomo. En la iglesia en Sardis estaba sucediendo algo igual. Algo estaba controlando la iglesia, y aunque ellos creían que estaban vivos, realmente estaban muertos. A ellos les estaba ocurriendo lo mismo que les sucedió a los hermanos de Jerusalén, a quienes se les escribe la epístola a los Hebreos en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mire cuál es el problema, hermanos, para nosotros entender algunas verdades de la palabra de Dios. No es la Escritura, muchas veces no es ni siquiera el que las enseña. Aquí está, hermanos, una de las causas, escúcheme, no dije la única, dije una de las causas para que no me malinterprete. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? ¿Cuál es el problema, hermanos, por el cual a veces nosotros no entendemos una enseñanza? Es esto, hermanos, nos hacemos tardos para oír.
no es que oigamos tarde. Hacernos tardos para oír es, no queremos escuchar. Cerramos nuestros oídos, resistimos la enseñanza, nos aferramos a nuestro ego, a nuestro orgullo, a ese viejo hombre que no hemos desechado. Y eso hace que muchas cosas que son sencillas se hagan difíciles de explicar por aquel que las está enseñando. El problema radica en quien las escucha. Y por eso es que en Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído. Porque a pesar de que tenemos dos, bueno, yo conocí a un niño que tenía uno y le decían pocillo. Otro que no tenía dos y le decían vaso, que los vasos no tienen orejas. Pero aquí tenemos dos. Y a pesar de tener dos, nos hacemos tardos para oír. Y eso estanca, hermanos, no el conocimiento de las Escrituras. Porque puede que tengamos más conocimiento que otros. Eso estanca nuestro crecimiento y nuestra madurez. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué cosa? ¿En qué los tienen ejercitados? En el discernimiento del bien y del mal. Hay diferencia entre usted tener conocimiento y tener discernimiento. El conocimiento lo puede llevar a uno a sentir que ya todo lo que necesita saber lo sabe. El discernimiento nos lleva a entender de que todavía no sabemos cómo deberíamos de saber. Hay diferencia. Por eso decía un predicador, preséntame a alguien que cree que lo sabe todo y te presentaré a una persona orgullosa y arrogante. Preséntame a alguien que cree que necesita seguir conociendo y te presentaré a alguien que está creciendo en humildad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero a veces nos hacemos tardos para oír. La iglesia en Sardis se había hecho tarda para oír. Creían que estaban bien, sentían que estaban bien, sentían que las actividades que ellos estaban realizando como iglesia era todo lo que necesitaban para manifestar que tenían vida. Y sucede lo mismo con muchos de nosotros, hermanos. Iniciamos nuestro caminar con el Señor con mucha fidelidad, y yo no sé si aquí aparecerá nuevamente su nombre y apellido. Que al inicio de nuestra conversión no nos perdíamos reunión. Incluso llegábamos al local de reuniones el día que no había reuniones. Y no nos molestábamos. No nos perdíamos una visita. Queríamos estar dispuestos para colaborar en cualquier necesidad que existiera dentro de la iglesia. Éramos dedicados a la oración, a la lectura. Nos esforzábamos por llevar una vida íntegra, consagrada, piadosa. Teníamos entrega, teníamos pasión, predicábamos el Evangelio a toda persona que estuviera cerca de nosotros. Pero lentamente eso comenzó a apagarse, eso comenzó a irse. Y comenzamos a refugiarnos ahora, hermanos, en el pasado, a vivir del pasado, a anhelar el pasado, a añorar el pasado, a tener momentos nostálgicos en los cuales llegamos a una conversación con alguien y le decimos, ay hermano, yo me acuerdo cuando yo me convertí, usted viera, yo no faltaba a las reuniones, yo era entregado, yo era consagrado, yo predicaba. Aquí hay muchas personas que llegaron al Señor, no por mí, sino por la predicación del Evangelio. Yo visitaba, yo evangelizaba, incluso muchos podrían decir, yo servía. Y comenzamos a vivir del pasado. Sardis estaba viviendo del pasado. Sardis estaba viviendo de una reputación que habían tenido en su pasado, pero ahora estaban muertos. Lo curioso y lo paradójico de esta actitud
en la cual nosotros a veces manifestamos esa nostalgia del pasado, es que nosotros, bueno, digo nosotros, me incluyo y excluyo al que no piense igual. Hago la aclaración, me incluyo pero excluyo al que no piense igual, que muchas veces cuando sentimos esto que estaba pasando en Sardis, o estos pensamientos nostálgicos de vivir del pasado, comenzamos a buscar culpables de nuestro presente. No, yo estoy, hermano, yo al principio era así, pero fulano, sutano, lo que pasó en la iglesia, eso que me sucedió, una enfermedad, un hijo, un hermano me dijo, me hizo, y comenzamos a buscar culpables de nuestra condición presente. ¿Sabe cuál es la razón? Que todavía nosotros seguimos con un poco de la dosis que les inyectó Satanás a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la dosis? Buscar culpables. Adán, ¿qué hiciste? Señor, la mujer que me diste me dio que comiera del árbol. Él no fue sincero, él no fue honesto, él no fue íntegro. Él no dijo, Señor, yo comí, yo sabía que no debía comer y yo comí. No, la mujer que me diste. Y ahora la mujer, que también estaba tan unida a una sola carne con Adán, pues tomó su ejemplo. Ah, fuiste tú la que incitó a Adán a que comiera. No, Señor, fue la serpiente. Pobre serpiente, no tenía a quien echarle la culpa, ¿no? Pobre serpiente, no tuvo a quién. Pero los tres, serpiente, mujer y Adán, sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Así que cuando pensemos, hermanos, en nuestro pasado, y si usted se identificó con que usted era una persona que al inicio de su vida espiritual era entregada, fiel, consagrada, apasionada, evangelizaba, servía, se esforzaba, visitaba, añoraba crecer y madurar, y ahora no. Si usted se identificó, hermano, no busque culpables. El culpable está dentro de cada uno de nosotros. Acá está, el verdadero culpable. Así que como dijo un hermano, cuando usted quiera buscar culpables y lo quiera ver bien clarito, mírese en el espejo. Ahí lo encontramos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir, hermanos? Que cuando usted vea la vida espiritual de un hermano próspera, fructífera, creciente, que madura, que el Señor ha bendecido, a pesar de que no bendiga su vida material, su vida espiritual está enriquecida por Dios, no pensemos que Él tiene más espíritu que nosotros. No pensemos que es de un material diferente a nosotros. No pensemos que Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Felipe, Tomás, Bartolomé y todos los siervos del Señor en el primer siglo eran diferentes a usted y a mí, o tenían un espíritu diferente a usted y a mí. Porque la palabra nos dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por eso no debemos buscar culpables afuera. Debemos buscar culpables acá. Sardis estaba muerta, no por lo que estaba pasando afuera, sino por lo que no estaba pasando dentro de ella. Porque a veces eso es lo que sucede. El problema no es lo que pasa afuera, el problema es lo que no sucede en nuestras vidas. Y Sardis había dejado de vivir. ¿De vivir qué? De vivir la vida cristiana. Porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, si uno quiere entender qué significa estar vivo, aquí encontramos la descripción de qué ha hecho el Señor con nosotros para que ahora nosotros tengamos vida. 2 de Pedro, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche, ¿cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas? ¿Cuántas?
Los que están atrás, ¿están leyendo el pasaje? ¿Cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas? ¿La mitad? Todas. Escúchenme, hermanos, la causa por la cual nosotros no manifestemos vida no es porque nos falte algo. La causa por la cual en nosotros no se manifieste una verdadera vida espiritual se encuentra en nosotros. No hemos dejado que ese espíritu de vida le dé vida a nuestra vida, valga la redundancia. No lo hemos permitido. Y por eso es que la palabra nos anima, nos exhorta y nos ordena: no apaguéis al espíritu, no contristéis al espíritu. Y aclaro, la frase apagar no es un bombillo ni un motor. La frase apagar en versiones más literales dice: no ocultéis al espíritu, no contristéis al espíritu. Es decir, no hagas cosas que causen tristeza al espíritu, porque eso es lo que impide que nosotros manifestemos realmente vida. La iglesia en Sardis tuvo una época en la que fue influyente, relevante. La gente podía observar que en esa ciudad había un grupo de personas que se decían creyentes, pero no solamente con sus palabras, sino que ellos podían ver que ese grupo de personas marcaba una diferencia en la sociedad por su vida moral. Marcaban una diferencia en la sociedad por su conducta, por cómo criaban a sus hijos, por cómo tenían relaciones interpersonales, por cómo eran personas dedicadas, honradas, trabajadores, porque si hay algo que el cristiano debe mostrar es ser trabajador. El trabajo, hermano, no es un castigo, como dice el negrito del Batey. El trabajo fue una orden que Dios le dio al hombre antes de que entrara el pecado. El trabajo es una virtud que se ha perdido y hoy queremos tenerlo todo gratis, y es por eso que los hijos no quieren crecer. Se quieren quedar en casa hasta los 30, porque en casa no tengo que trabajar, no tengo que pagar arrendo, en casa yo tengo todo. Pero el trabajo es honroso en el cristiano. Escúcheme, hermanos, la iglesia en Sardis manifestó que realmente eran creyentes, eran relevantes, ellos marcaban diferencia, ellos eran influyentes, pero sucedió algo. Con el tiempo dejaron de ser influyentes en la sociedad y ahora la sociedad fue influyente en la iglesia. Y eso es lo que sucede. Cuando un hogar, cuando un cristiano deja de ser influyente en el mundo comienza a influenciar su vida. El mundo comienza a depositar pequeñas larvas en el corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que comenzamos nosotros a ver cosas que antes veíamos que no estaban bien y le agradaban a Dios. Ahora ya lo pensamos, pero ¿realmente será así? ¿Realmente al Señor le molesta esto? ¿Realmente esto que yo voy a hacer es pecado? Bueno, ¿es permitido? Bueno, yo veo también otras personas que son cristianas lo hacen y no veo ningún problema. Porque eso sucede cuando dejamos de ser influyentes en la sociedad. La iglesia en Sardis, al igual que nosotros, llegó un tiempo en el que sabía que el adulterio, la homosexualidad, que ya existía desde esa época, por eso se destruyó Sodoma y Gomorra, que el aborto, porque también existía el aborto, que la fornicación, que la mentira, que la rebeldía, que los hurtos y todos los demás pecados que nosotros conocemos, Dios los aborrece. Y yo creo que usted y yo, si yo hiciera una encuesta hoy, hermano, ¿usted está a favor del aborto? De 90 miembros, creería, siendo, como dicen algunos, un hombre de fe, que los 90 colocaríamos, no estoy de acuerdo con el aborto. Si los 90 colocáramos, ¿está de acuerdo con el adulterio? Todos contestaríamos, no estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la fornicación? No estoy de acuerdo. ¿Con el homosexualismo? No estoy de acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando usted y yo estamos en la sociedad? Porque muchas veces aquello que decimos no estar de acuerdo de palabras, terminamos estando de acuerdo en la práctica en el mundo.
Entonces tenemos personas que están practicando el aborto, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el robo, las mentiras, y no solamente participamos con ellos, sino que consentimos con ellos. ¿No le parece eso, hermanos, una apariencia de que estamos vivos pero realmente estamos muertos? Porque decimos no estar de acuerdo en palabras, pero en la teoría estamos de acuerdo. No confrontamos el pecado, no estamos ganando terreno enemigo. Y cuando no ganamos terreno enemigo, el enemigo gana terreno en nosotros. No hay puntos medios, hermano. No hay tal cristianismo como aquel que llegó a un peldaño y ahí se estancó. Hay algunos que piensan, hermano, me estanqué. No, o avanzo o me retorno, pero no me estanco. No me estanco. No hay nadie que se quede en un punto neutral, porque con Dios no hay yin yang. Con Dios o se es frío o se es caliente, pero no se puede ser tibio. Y a veces queremos ser tibios, quedar bien con unos, quedar bien con otros, quedar bien con la iglesia, quedar bien con el mundo, quedar bien con la sociedad, quedar bien con aquellos que no están de acuerdo con la sociedad. Y eso sucede muchas veces en las reuniones que tenemos, hasta hablando de política. No, yo no estoy de acuerdo con Santos, no, yo tampoco por esto, y acá resulta uno que dice, no, pero Santos hizo cosas buenas. Ah, no, sí, Santos hizo cosas buenas. Ni allá ni acá. La iglesia en Sardis estuvo así. La iglesia en Sardis dejó de ser influyente y ahora el mundo estaba influenciando la iglesia. Y por eso es que el Señor les dice, tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. ¿Cómo el Señor sabía que la iglesia en Sardis estaba muerta? Porque ahí mismo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 en adelante dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también. Mire, aquí nos va a describir cuáles son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Usted quiere saber cuáles son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Aquí están. El Señor dice que si yo realmente he recibido todas esas cosas, en mí todas estas cosas deben estar creciendo, hermanos. Añadid, aumentad, avanzad, no te estanques, no te conformes, hermano y hermana, joven, preadolescente que me escuchas, no te conformes con venir solamente a congregarte. Dios quiere que añadamos a nuestra vida todas estas cosas. Eso es una clara evidencia de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo y no solamente que profesamos un nuevo nacimiento. Estas son evidencias de que hemos nacido de nuevo. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, escucha, tú quieres y yo quiero saber si estoy en Cristo, no es si me bauticé. La evidencia de que si alguno está en Cristo es que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia de que estamos vivos. No es si yo lo digo, es si las cosas viejas pasaron. Si las cosas viejas no han pasado, aquí hay algo, aquí hay un problema.
Si yo sigo siendo la misma persona de hace años, el mismo temperamento, con las mismas mentiras, con la misma forma de tratar a mi esposa, a mis hijos, si sigo siendo la misma persona iracunda, gritona, irreverente, irrespetuosa, desleal, infiel, algo ha pasado. Algo ha pasado. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible que seamos nueva criatura viviendo con la vieja ropa. Yo le coloco un ejemplo. Si usted llegara un día de trabajar de una finca en donde le tocara arrancar de la tierra papas, yuca y los demás tubérculos que hay, y usted tuviera una reunión a la cual asistir y presentarse con alguien importante, hay dos opciones. ¿Qué haría usted? Llegaría a su casa, se quitaría la ropa sucia y encima de todo el mugre que usted trae se colocaría ropa limpia y asistiría a la reunión. Opción número 1. Opción número 2, llegaría a su casa, se bañaría bien, se perfumaría bien, pero se colocaría la misma ropa sucia con la cual llegó de trabajar. ¿Cuál de las dos escogemos? Por eso Jesús dijo, hipócrita, limpia primero lo que está por dentro para que también lo de afuera esté limpio. A veces queremos mostrar limpieza por fuera, pero por dentro todavía sigue habiendo en nosotros cosas que el Señor aborrece. Que el Señor dice, no las soporto. Sardis se había bañado por fuera, pero seguía sucia por dentro. Tenía nombre de que estaba viva, pero seguía muerta. Lo curioso de esta situación es que Sardis no había llegado a ese estado de muerte espiritual porque había abrazado una herejía. Escuche, Sardis no abrazó ninguna herejía, como fue el caso de Pérgamo, que había permitido que la enseñanza y la doctrina de los nicolaitas entrara dentro de la iglesia. Sardis no. Sardis había empezado a morir desde adentro por su moral. No fue una herejía, no fue una falsa enseñanza, porque a veces nosotros pensamos que todos los problemas que existen en la iglesia son por las falsas enseñanzas. No son las falsas enseñanzas muchas veces, es la inmoralidad que puede haber dentro de la iglesia, lo que comienza a corroer y a carcomer la vida espiritual de la iglesia. Y esto le estaba sucediendo a la iglesia en Sardis. Sardis se había mantenido fiel a la doctrina, pero habían abrazado el mundo y su ideología. Ellos habían dejado que la cultura de la sociedad comenzara a introducirse dentro del seno de cada uno de los miembros y empezaron a ver el pecado, la inmoralidad, las cosas idolátricas, las cosas que no agradan a Dios, las relaciones prematrimoniales, la falta de responsabilidad, el irrespeto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, la falta de sinceridad, la falta de fidelidad, los adulterios. Comenzaron a ver todas estas cosas como algo normal. Y empezaron a ver la consagración y la moralidad como algo extremo. Y por eso es que hay muchos cristianos que sienten que el cristianismo, como algunos lo viven, es extremo. ¿Cómo así que ni siquiera un tatuaje? ¿Cómo así que ni siquiera un piercing? ¿Cómo así que un pantaloncito descaderado no? ¿Cómo así que mostrar el ombligo no está bien? ¿Cómo así que un escote que tenga aquí adelante, que cuando usted se agacha se le ven la punta de los zapatos, no se puede? Porque comenzamos a ver el pecado y la inmoralidad como algo normales, como algo que estamos avanzando y no podemos quedarnos atrás con la sociedad. Pues déjeme decirle lo mismo que le dijo Martín Lutero en una ocasión cuando fue acusado por querer volver a la esencia de la revelación bíblica y le dijeron: Martín Lutero, tú te has quedado siglos atrás en la historia. Martín Lutero dijo: qué bueno que ustedes están viendo que me quedé siglos atrás, pero la verdad no quiero estar siglos atrás, quiero estar 1000 años atrás, quiero estar en la época cuando inició el cristianismo, allá quiero volver. Y es por eso, hermanos, que el desconocimiento de la iglesia verdadera nos ha llevado a vivir una vida que no es la que el Señor quiere que vivamos como iglesia. Y es por eso que queremos experimentar con la iglesia, introducir nuevas ideas, traer nuevas formas de cómo debemos vivir
de cómo debemos adorar al Señor. Alguien me preguntaba en estos días, ¿y ustedes por qué no tocan con instrumentos? La pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no cantan con instrumentos? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta no se encuentra ahora. La respuesta se encuentra cuando comenzó la iglesia del Señor. Allá está la respuesta. ¿Por qué la iglesia del Señor hoy, 2000 años después de que ha iniciado la iglesia, sigue adorando a Dios como los hermanos lo adoraban en el primer siglo? Necesitamos, hermanos, volver a la esencia del cristianismo para que realmente en nosotros se manifieste vida. Y no, hermanos, que lleguemos a refugiarnos en las muchas actividades que tenemos, en que nos estemos congregando muchas veces en la semana, en que estemos participando de muchas actividades, en la que tengamos muchas cosas que hacer como iglesia, en donde se sigue predicando la palabra, pero que muchas de estas actividades no son relevantes ni influyentes en la vida ni de los que las practican ni de aquellos que nos rodean. En Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, las buenas obras que manifiestan la vida de un cristiano, de una familia y de una iglesia ya fueron diseñadas. ¿Dónde las encuentro? Aquí mismo, en la misma carta a los Efesios. ¿Quiere leerlas conmigo? Vamos al capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Aquí están las cosas, las buenas obras que el Señor preparó para nosotros. Con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros, con paciencia en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿de qué? No de la guerra, hermanos. La iglesia del Señor no es un campo de batalla. Es un lugar donde el Señor dice, la buena obra que yo creé para ustedes es que tengan paz. Por eso lo que no contribuye a la paz y a la mutua edificación no son buenas obras del Señor. Así yo quiera decir que sí, no son buenas obras del Señor. El Señor quiere sembrar paz en aquellos que hacen la paz. Satanás quiere sembrar discordia en aquellos que están dispuestos a seguir sembrando discordia. Capítulo 4, ahí mismo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, escúchame hermano y hermana, el Señor quiere en sus buenas obras que nosotros sigamos la verdad, pero ¿con qué ingrediente? En amor. Porque el problema ha sido que muchos quieren seguir la verdad, pero no en amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que si yo quiero seguir la verdad haciéndole mal a mi prójimo, no estoy amando, ni estoy siguiendo la verdad. La buena obra es que sigamos la verdad en amor. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, porque el Señor preparó unas buenas obras para que andemos en ellas. Ahora dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren la forma en la cual nosotros manifestamos y nos hemos despojado del viejo hombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Vimos las buenas obras? ¿Las alcanzó a leer? Ahí están, hermanos. No hay que ser un erudito, intelectual, teólogo, licenciado, con doctorado, con maestría en divinidades, en hebreo y en griego, para entender que estas son las buenas obras que el Señor preparó de antemano. ¿Quiere leer más? Capítulo 5. Pero fornicación, jóvenes y los que no son jóvenes, porque la inmoralidad no es algo que ataca solo a los jóvenes. Pero fornicación, que es la palabra porneia, de donde sacamos la palabra pornografía. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Siga leyendo, capítulo 5. Mirad pues, versículo 15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Estamos hablando de andar en las buenas obras. Tenemos que mirar qué hacemos. Tenemos que mirar qué hacemos, qué decimos cuando nadie nos ve o cuando creemos que nadie nos ve. No os embriaguéis con vino. Ah, hermano, qué bueno, yo lo hago con cerveza. No os embriaguéis con vino. El principio es la embriaguez, no lo que la causa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire las buenas obras. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire las buenas obras, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esas son buenas obras. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Buenas obras. Pero hay buenas obras para los jóvenes también. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estas son las buenas obras que usted puede leer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 al finalizar. Más buenas obras que el Señor creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted y yo, hermano y hermana, no estamos andando en esas buenas obras, tenemos nombre de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. No lo digo yo, para que no se sienta acusado por mí, lo dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Y si en esta mañana hay personas que nos visitan de parte de Dios, con respeto, con amor, pero con mucha sinceridad le quiero decir de que aunque usted está hoy aquí respirando y usted se siente muy vivo, en realidad usted está muerto espiritualmente. Usted está muerto espiritualmente. Hasta que usted no reconozca que es pecador y que necesita ser salvo, usted está muerto. Porque si usted cree que la forma en la que usted lleva su vida, sin someterse a los mandamientos de Dios, es una evidencia de que usted tiene una buena relación con Dios,
eso es mucha más evidencia de que usted está muerto, porque los muertos no entienden. Y haga la prueba, para que de pronto no piense que yo estoy especulando o sugestionando lo que quiero. Haga la prueba, váyase a un cementerio y comience a gritarle a los muertos: levántense. No se levantan. En una ocasión, John Wesley, un predicador inglés, daba cursos de teología, y un grupo de jóvenes que estaban recibiendo sus estudios le decían: hermano, por favor, yo quiero que nos enseñe a predicar como usted lo hace, porque yo veo que en sus predicaciones se convierten muchas personas. Enséñenos cuál es la forma, cuál es la fórmula. Y él les dijo: está bien, mañana los espero a las 7 de la noche. ¿Nos va a enseñar? Sí. A las 7 de la noche se fue para un cementerio con ellos asombrados. Pensaron que le iban a predicar al hortelano, al que cuida el cementerio. Él ya había hablado con este hombre y le había pedido permiso. Y se fue. Y les dijo: ¿ven todos esos sepulcros? Sí. Comiencen a predicarles el evangelio, a ver cuántos se levantan. Hermano, pero eso es ilógico. Predíquenles. Pero predíquenles. Comenzaron a predicarles el evangelio. Después de media hora les dijo: ¿cuántos se levantaron? No, ninguno. Eso es lo que yo hago todos los días. Salgo a predicarle a muertos. Y el único que tiene poder para darles vida es Dios. Es el único que tiene poder para darles vida. No creamos que en nosotros hay poder. No crea que usted tiene el poder de darle vida a alguien. El único que tiene el poder de darle vida a las personas es Dios. Y cuando vamos a predicarle a una persona, tenemos que entender que está muerta y posiblemente no entenderá lo que le digamos. Pero Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que hizo que resplandeciera la luz del evangelio en nuestros corazones. No fue el hombre, fue Dios. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Salgamos a predicar, pero con esa noción de que Dios es soberano y que la palabra que llevamos es vida, pero solamente tendrá efecto en aquellos a quienes Dios les concede el arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos.